Complicaciones asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal. La colitis ulcerosa se puede complicar con un cuadro clínico que se conoce como megacolon tóxico, un proceso inflamatorio grave caracterizado por dolor abdominal, distensión abdominal y un cuadro compatible con peritonitis. El paciente se presentará de gravedad, con taquicardia, deshidratación, fiebre e inestabilidad hemodinámica. ¿Qué factores pueden desencadenar un megacolon tóxico? Estudios varitados, estudios endoscópicos en un brote de colitis ulcerosa, depresión de potasio o uso de fármacos opiáceos. ¿Cuándo sospechamos que estamos ante un megacolon tóxico? Un contexto clínico compatible más una radiografía de abdomen que tenga una dilatación del colon transverso de más de 6 centímetros y de colon sigmoide de más de 9 centímetros. Cuando estamos ante un cuadro de megacolon tóxico, lo primero, estabilizar hemodinámicamente al paciente. Administrar antibiótico terapia que cubra anaerobios y uso de corticoides en altas dosis. También se puede utilizar inmunosupresores o fármacos anti-TNF. Pero si pese a un tratamiento adecuado, tras 48 horas persiste el cuadro o se ha agravado, el paciente debe ser sometido a cirugía. Complicaciones en la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn puede complicarse con la formación de estenosis y la consiguiente obstrucción intestinal o la enfermedad perianal de Crohn, que se caracteriza por la formación de abscesos y fístulas. Otra complicación asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal es el riesgo de desarrollar cáncer. En el caso de colitis ulcerosa, recordemos que se asocia a colangitis esclerosante primaria y esto incrementa el riesgo de desarrollar colangiocarcinoma y cáncer de colon. La enfermedad de Crohn puede desarrollar cáncer de colon, cáncer de intestino delgado y recordemos que como afecta a ganglios linfáticos, también puede asociarse a linfoma de tipo Hodgkin. Factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer en enfermedad inflamatoria intestinal son la presencia de colangiocarcinoma, pancolitis, un estado inflamatorio persistente, o sea, a mayor tiempo, mayor riesgo, una inflamación extendida y la formación de pseudopólipos. Entonces, como existe un riesgo de desarrollar cáncer de colon en las dos formas clínicas de enfermedad inflamatoria intestinal, debemos hacer un cribado con colonoscopía. Pero ¿desde cuándo hacemos el cribado? Tras 15 años del inicio de la enfermedad. A los 15 años de haber iniciado una enfermedad inflamatoria intestinal, debemos hacer un cribado con colonoscopía cada 1 a 2 años. Y con este cribado hacemos un estudio histológico. El estudio clásico es la toma de biopsia, cada 10 centímetros de los 4 cuadrantes, para evaluar si existe displasia o no. En caso de que exista displasia de alto grado, se realizará colectomía. Actualmente se está utilizando cromoscopía, con la tinción azul de metileno o índigo carmín. Esta tinción resalta las zonas de displasia y nos es más fácil ubicar las áreas de donde se va a tomar la biopsia. Ya habiendo evaluado y diagnosticado una enfermedad inflamatoria intestinal, debemos hacer tratamiento. Lo que vamos a hablar ahora es el tratamiento de un brote de enfermedad inflamatoria intestinal. Para evaluar el tipo de tratamiento y la vía de administración, lo primero que tenemos que hacer es cuantificar las deposiciones, evaluar si hay signos y síntomas extraintestinales, si el paciente tiene compromiso del estado general, si hay fiebre, leucocitosis o incremento de reactantes de fase aguda. También debemos recordar que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal puede desarrollar un cuadro diarreico por Clostridium difficile, sin haber ingerido antibióticos que son factor de riesgo para desarrollar este cuadro. Y debemos recordar que ante un cuadro grave no podemos realizar colonoscopía, porque podríamos desencadenar un megacolon tóxico, pero de ser necesario sí se puede realizar rectoscopía. Si el cuadro clínico es leve, se puede utilizar mesalazina por vía oral
o por vía rectal. Si el cuadro clínico es moderado, podemos utilizar mesalazina más corticoide tópico como la beclometasona. Esto en el caso de la colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn no se utiliza mesalazina. Tratamiento del brote grave. Lo primero ante un brote grave de colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn es el uso de corticoterapia en altas dosis, prednisona 1 miligramo kilogramo por día, y evaluar la respuesta corticoide. Si el paciente ha respondido a corticoide, pues se mantiene esta dosis hasta que haya pasado el cuadro agudo. Una vez que el paciente ha pasado por el cuadro agudo, se disminuye progresivamente la dosis de corticoide. Pero si el paciente no ha respondido a la administración de corticoterapia, podemos utilizar ciclosporina A o anti-TNF. Recordar que no se debe retirar el corticoide si es que asociamos estos medicamentos. ¿Qué fármacos anti-TNF se pueden utilizar en un cuadro de colitis ulcerosa? Infliximab, adalimumab o golimumab. Cuando estamos ante un cuadro refractario a corticoide, también se debe pensar que hay una infección concomitante con citomegalovirus, que es una causa frecuente de corticorefractariedad. Tras haber asociado a corticoide ciclosporina A o anti-TNF, se debe nuevamente evaluar al paciente. Si el cuadro ha remitido, se pasa a tratamiento de mantenimiento. Pero si el cuadro no ha remitido, el paciente debe ser sometido a cirugía, que puede ser en un primer tiempo una colectomía más ileostomía terminal. Y en un segundo tiempo sería una anastomosis ileoanal con protectomía y la formación de un reservorio. La complicación más grave de este reservorio es la reservoritis, que se da un tiempo después de haber hecho la cirugía. Es un cuadro clínico parecido al de enfermedad inflamatoria intestinal. Y si es refractario a tratamiento, es una indicación de desarmar el reservorio. Cuando estamos ante un brote grave y el paciente presenta fiebre o datos compatibles con cuadro infeccioso, al tratamiento que estamos indicando se asocia antibiótico terapia. Podemos utilizar ciprofloxacino o metronidazol. En el caso de la colitis ulcerosa también se usa anticoagulantes, porque una de sus complicaciones es el riesgo de trombosis. Respecto a la enfermedad de Crohn, el algoritmo de tratamiento en un brote grave es el mismo que de colitis ulcerosa, con las siguientes excepciones. En el caso de brotes leves no se usa mesalazina en la enfermedad de Crohn. En casos córticos refractarios no se utiliza ciclosporina, utilizamos directamente anti-TNF. El anti-TNF que ha demostrado mayor efectividad en la enfermedad de Crohn es el vedolizumab, que es un inhibidor de integrinas. En el caso de los pacientes refractarios a tratamiento que han sido sometidos a cirugía, cuando hablábamos de una colitis ulcerosa, se les realizaba colectomía total. ¿Por qué? Porque ellos tienen un alto riesgo de recidiva. Pero en el caso de enfermedad de Crohn, la cirugía es solamente del segmento afectado. No sirve hacer colectomía. Tratamiento de mantenimiento. En la colitis ulcerosa habíamos dicho que podemos utilizar mesalazina por vía oral o por vía rectal. En el caso del paciente que durante el brote agudo ha respondido a corticoide, o sea, ha sido un paciente córtico dependiente, se puede pasar a la terapia de mantenimiento con purinas, azatioprina o 6-mercaptopurina. Pero en el caso de un paciente con un brote de colitis ulcerosa que ha sido córtico resistente, entonces el tratamiento dependerá del fármaco al que ha respondido. Si este paciente ha respondido a la administración de ciclosporina, el mantenimiento se hará con azatioprina o 6-mercaptopurina y se debe retirar paulatinamente el corticoide. Si el paciente córtico resistente ha respondido a fármaco anti-TNF, la terapia de mantenimiento se hará con anti-TNF y se retirará progresivamente corticoide. Pero si el paciente ha requerido de cirugía, ya no es necesario dar tratamiento de mantenimiento, porque retirado el colon ya no presenta enfermedad. Tratamiento de mantenimiento en la enfermedad de Crohn.
Para cuadros leves podemos utilizar azatioprina o 6-mercaptopurina. En el caso de un paciente que ha respondido a corticoide, un córtico dependiente, podemos utilizar anti-TNF, azatioprina o metotrexate. En el caso de un paciente que no ha respondido a corticoide, un córtico refractario, el tratamiento es igual al de la colitis ulcerosa. Respecto a la cirugía, recordar que en la enfermedad de Crohn solo se hace resección del segmento afectado. En el Crohn, si el paciente ha respondido a anti-TNF, se deja anti-TNF de por vida. Respecto a la enfermedad perianal asociada a enfermedad de Crohn, el tratamiento es antibióticos que cubran anaerobios, purinas como la azatioprina y la 6-mercaptopurina, fármacos anti-TNFs en pacientes que no respondan a las purinas o en pacientes refractarios a todos estos tratamientos, cirugía. Con este tema hemos concluido la primera vuelta de digestivo. No te olvides poner énfasis en el estudio de infección por Helicobacter pylori y enfermedad inflamatoria intestinal, porque estos dos temas han sido preguntados en el último examen de la residencia médica.